Los daños es lo que uno ha perdido a causa de un incidente civil. Entonces hay distintos tipos de daños. Hay daños que compensan por la pérdida actual. En otras palabras, un jurado nos da a nosotros la capacidad de volver a o ser compensado para que podamos volver a estar como estábamos antes de un incidente. Perjuicios son causas de que lo que hayamos perdido antes de esa determinación, como si es una determinación que ha tomado 5 años, intereses, gastos de la corte, gastos de abogado y así sucesivamente. Pero hay otros tipos de daños también en casos que son más severos, en otras palabras, se presentan civilmente, pero son o crecen de un origen que puede ser hasta criminal. La corte también tiene la habilidad de dar daños que son para penalizar al individuo por esa acción. Por ejemplo, hace muchos años hubo un buque de aceite que tuvo un accidente en lo que es Alaska porque el capitán estaba borracho. Y entonces Exxon los demandaron y no solo fue la compensación para recobrar cómo estaba el lugar, la tierra y así sucesivamente, pero también los penalizaron porque ellos, según la corte, sabían que este individuo estaba muchas veces navegando aún bajo la influencia. Entonces a ellos le penalizaron por no haber hecho algo a tiempo para poder prevenir esto. Entonces hay hasta daños de que penalizan si la causa civil es sumamente severa. Abogado, y por ejemplo, cuando uno tiene un caso civil, uno puede, ¿cuánto tiempo demora? Prácticamente, ¿cuánto tiempo demora el que tú puedas ganar un caso? Bueno, eso de verdad que no hay una regla. Las cortes y los jueces tratan de hacerlo lo más rápido posible. Pero, y cuando digo lo más rápido posible, hay casos civiles que se pueden resolver dentro de un año. Pero la realidad es que los casos se toman mucho tiempo y no es algo fuera de la norma que un caso esté pendiente 2 y algunas veces 3 y 4 años. Ahora, por ejemplo, en el caso de... Yo he escuchado mucho cuando te dicen, bueno, tiene una demanda criminal y luego esa demanda criminal se convierte en una demanda civil. Sí. Por ejemplo, en uno de los casos de O.J. Simpson, por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, apareció de que primero fue demandado en la parte criminal y estuvo el juicio como 8 o 9 meses, no recuerdo exactamente porque eso fue en el año 95, 96. Y al final, después la familia como vino y hubo una demanda que fue una demanda civil. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando ocurre un daño, puede ser tanto civil como criminal. Como había dicho al principio, un caso criminal, el Estado o el gobierno trae ese caso porque hay un cumplimiento con una regla o una ley de la sociedad. Y entonces el Estado toma la posición de que todos nosotros somos heridos cuando alguien no cumple con los requisitos de la ley. Un caso civil es un incumplimiento personal. Y entonces, pero lo que se tiene que comprobar en un caso criminal y en un caso civil es distinto. En un caso criminal, como hay penalidades hasta de cárcel, la fiscalía o el Estado tiene que comprobar que el individuo es culpable sin duda. En un caso civil, la corte requiere que el que traiga la demanda compruebe que es más probable que la persona que es acusada cometió esa acción. Y vamos, perdone, abogado. Ahora, por ejemplo, una demanda civil, ¿se puede convertir en una demanda criminal? Bueno, no es que se pueda convertir. El acto que lo hace civil o criminal es el acto antes de que la causa haya llegado a la corte. Es muy posible que una persona presente un caso civil
pero que el Estado todavía esté considerando y que traiga un caso criminal en esa situación. Y por ejemplo, si estás en un caso civil, en un dado caso, por ejemplo, vas a la corte y haces un caso civil, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una propiedad y yo esa propiedad se la vendí a Wendy, por ejemplo, y Wendy hubo incumplimiento en los pagos, yo la demando como la parte civil, ¿no? Eso tendría un caso civil. Pero ella, en el momento de presentar ese caso civil, presenta documentación falsa, ¿se convierte en un caso criminal? Sí, porque el acto criminal fue en la presentación de la causa falsa. Entonces, no es que el caso originalmente hubiera podido ser criminal y civil, pero fue civil y dentro del caso civil se hizo un incumplimiento de las reglas o de las leyes en cual se convierte en un caso criminal. Perfecto. Para todos nuestros radioescuchas de Oasis 1210, estamos en vivo con el abogado José Compagnoni. Quiero dar las gracias a Lázaro, quiero dar las gracias a Adrián por darnos la oportunidad, a Marilyn y a todos para que poder nosotros llegar al aire en esta emisora. Wendy, gracias, y de verdad que el tiempo se pasa volando. Nos quedan 4 minutos definitivamente, pero también queremos mencionarles y